Hola, qué bueno estar en contacto de nuevo. Les habla Manuela da Silveira y estoy aquí para acompañarles en el proceso de conocer un poco más sobre cómo mejorar nuestras finanzas personales y el mercado de crédito. De la mano de Equifax estoy compartiendo algunos minutos de conversación con personas referentes que saben mucho sobre esto como parte de la campaña de información ciudadana que la empresa viene desarrollando. Hoy los invito a conocer más sobre un actor clave en el mercado, el Banco de la República Oriental del Uruguay, el BROW, el Banco País. Para ello recibimos a Mariela Espino, gerenta general y una voz más que autorizada para acompañarnos en esta aventura del aprendizaje. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias, un gusto estar compartiendo esta entrevista contigo. Igualmente, gustazo aprender de ti. Bueno, sos una de las responsables de la conducción de una empresa fundamental en el mercado, en la economía y en la vida de los uruguayos y las uruguayas. La primera pregunta es, ¿cuál crees tú que es el rol que tiene que tener el BROW en el mercado? Bueno, el BROW, como tú dijiste, el Banco País, no es un eslogan, es realmente el Banco País, el banco de todos los uruguayos. Es un banco múltiple que atiende en el sector empresarial todo tipo de empresas y de todos los tamaños, es decir, desde las empresas más chiquititas unipersonales hasta las grandes empresas multinacionales, pasando por todas las fases intermedias. Y desde el lado de las personas también, nuestro rol es atender a las familias en todo lo que son sus necesidades, tanto de cuentas para el cobro de sus sueldos o sus jubilaciones, préstamos, tarjetas de crédito, distintos servicios de cobros, pagos y transferencias. Es decir, nuestro rol es estar junto a todos los uruguayos en todo el país, porque tenemos 130 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional, en Montevideo, en las capitales departamentales y también en pueblitos chiquitos con pocos habitantes donde el Banco República también está presente. O sea que vuelvo a lo mismo, el Banco País no es un eslogan, sino que es una realidad. Somos el banco de todos los uruguayos. Y dentro de los objetivos del banco, por un lado está obviamente un objetivo de negocio, de crecimiento, pero también hay un rol social que también sobrevolábamos, clave. ¿Cómo se concilian estos dos objetivos? Sí, efectivamente, nosotros somos una empresa perteneciente al Estado, pero uno de nuestros objetivos es ser una empresa rentable, es decir, nosotros tenemos que ser eficientes desde el punto de vista comercial, pero eso a la vez lo tenemos que conciliar con una atención cercana y acorde a toda la población uruguaya. Eso, por ejemplo, lo que recién te mencionaba, es decir, el estar establecidos en una pequeña localidad en el interior del país con un número reducido de habitantes. Seguramente eso desde el lado comercial no es rentable, ¿verdad? Pero sí es muy importante desde el lado del impacto social, exactamente. Es decir, nosotros consideramos que parte de nuestro rol es estar junto a esas personas justamente para satisfacer sus necesidades financieras. Entonces, para eso también tenemos que tener otras actividades que, por supuesto, sean rentables y ayuden a cubrir los costos de todo el resto de la actividad. Y bueno, y creo que en eso hemos logrado, a través de estos 126 años que tiene el BROW, hacer una buena mezcla de ambas cosas. Un equilibrio ahí. Exacto. Bueno, ¿crees que las entidades referentes en el mercado deben asumir un rol más activo en esto de la educación financiera para que las personas tengamos más idea y conciencia sobre nuestras finanzas? Sí, yo creo que sí, es decir, se están haciendo muchas cosas, se vienen haciendo muchas cosas, tanto por parte nuestra como del resto de los actores en el mercado. A las instituciones financieras, al banco y en general a todas las instituciones financieras, lo que nos interesa es que las personas tengan una buena conducta en cuanto a lo que tiene que ver con su interrelación con los bancos, ¿no? Es decir, que si toman un préstamo estén en buenas condiciones para poder hacer el repago de ese préstamo, finalizarlo y después tomar otro. Entonces, la educación financiera y el que la gente tome conciencia de cómo manejar su presupuesto, de cómo manejar sus finanzas, contribuye a que los bancos también tengan un buen resultado, porque esos créditos que dan a las personas, con el estudio de su situación, por supuesto, bueno, son créditos que se van a repagar en forma sana, o sea que la educación financiera para nosotros también es muy relevante desde el punto de vista de nuestro negocio. Claro, disminuye riesgos. Exactamente. En tu opinión, y bueno, con la experiencia que tenés, 42 años en el banco, ¿qué tanto cuidamos las finanzas? Los uruguayos, te miro medio sí, porque espero que hayamos avanzado, pero contanos. Yo creo que todavía podemos hacer mucho más desde el lado de la educación. Yo creo que nosotros
el mundo financiero en general, es decir, el Banco República y el resto de las instituciones financieras, nos hemos preocupado mucho justamente de hablar sobre estos temas, de que se genere conciencia sobre estos temas. Creo que todavía falta llegar un poquito más con más educación financiera. Claro, hay que instalar la conversación porque todavía capaz que queda un poco de miedo o son temas de los que no se habla. Ay, me preocupan mis finanzas, pero no lo miramos así a los ojos, el tema. Exacto. ¿Qué consejos le darías a las personas para tener un mayor control sobre sus finanzas personales? Es decir, tener bien claro cuántos son nuestros ingresos, cuántos son nuestros costos, cuál es la brecha, es decir, si nuestros ingresos nos alcanzan para cubrir todos estos gastos que tenemos o si vamos a necesitar una financiación para poder cubrir esos gastos que no los tenemos cubiertos con nuestros ingresos laborales o empresariales. Y después, en el caso de que existan brechas, elegir la financiación que sea más adecuada a nuestra situación, ya sea en importes, en plazos, es decir, financiaciones que puedan ser pagables, que puedan ser cumplibles y que no nos generen después problemas a futuro. A futuro. Claro, bajar la preocupación a papel o a cálculo. O a una planilla Excel. Exacto, o a un papel, Excel. A lo que sea. Ya estamos en el Excel, Mariela, ya lo estamos incorporando, ¿Y cómo recomendás integrar al crédito, ahora sí, en la planificación de tus finanzas? El crédito puede ser para cubrir brechas que se nos generan entre nuestros ingresos y nuestros gastos, o puede ser porque queremos hacer una inversión específica, claro. Cambiar el auto, festejar el cumpleaños de 15, hacer una pequeña hacer un reforma viaje. En la casa, entonces ahí decís, bueno, lo puedo ver en cuotas. Exactamente. Eso lo podemos financiar de dos formas, ¿no? Una que es mediante ahorros, es decir, bueno, si la diferencia entre los ingresos y los gastos me sobra un poquito, eso lo voy ahorrando y con eso cubro esos gastos un poquito más grandes como mencionábamos anteriormente. Muchas veces lo que sucede es que no nos sobra para poder ahorrar. Cuando no nos sobra para poder ahorrar, para cubrir esas necesidades que se salen de nuestro presupuesto, ya sea porque es una inversión más importante, en muchos casos se recurre al crédito, ¿verdad? ¿Cómo definís el trabajo que están realizando desde la Fundación Brough? La Fundación Brough justamente es nuestra encargada de todo lo que tiene que ver con educación financiera. Es decir, la Fundación Brough realiza distintos tipos de actividades, tanto a nivel de micro y pequeña empresas, para enseñarles cómo armar un presupuesto, para ayudarlos a manejar los aspectos básicos de lo que es la economía de una pequeña empresa. Y también trabajamos mucho a nivel de las personas, es decir, trabajamos a nivel de los liceos, a nivel de distintas empresas, enseñándoles a esa planilla Excel o esa hoja de papel donde podamos tener totalmente claro cuál es nuestra situación financiera, que eso lo que va a permitir es tener una buena conducta crediticia en el presente y en el futuro, ¿verdad? ¿Qué tan importante es promover la construcción de un historial crediticio positivo? Lo mencionabas también, sí, ¿no? Para que los jóvenes, las jóvenes sepamos que está bueno tenerlo, y actualizarlo. ¿Qué tan importante es eso para obviamente, claro, para nuestra finanza? Claro. Yo creo que tener un buen historial crediticio es fundamental y que eso se construye desde la juventud, desde nuestra primera experiencia, ya sea nuestra primera tarjeta de crédito o nuestro primer préstamo al que accedimos en nuestro primer trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos seguramente con importes chiquitos, con importes pequeños, y que muchas veces quizás se pueda pensar, bueno, si yo me atraso en el pago de esta cuota, o si en este momento quiero hacer esta otra cosa, entonces voy a posponer el pago de esta cuota y no lo pago. Ese pequeño atraso en ese pequeño importe que tuvimos en algún momento de nuestra vida va de alguna forma construyendo un historial que cuando luego vamos atravesando otras etapas de la vida y tengamos otras necesidades y quizás la necesidad de un préstamo para comprar una casa, para comprar un auto, de préstamos importantes, esas manchitas negativas pesan, claro, así como también pesan las positivas, es decir, bueno, esta persona durante toda su trayectoria, durante toda su vida laboral, ha tenido un cumplimiento impecable, jamás se ha atrasado en el pago de sus obligaciones, siempre ha cumplido en fecha, ha finalizado el pago de determinada obligación y luego comenzó con otra. Eso es algo que nosotros, los bancos, miramos y miramos mucho, es decir, el comportamiento, porque el comportamiento en una obligación menor o pequeña
también puede ayudarnos a predecir cómo va a ser el comportamiento en una obligación mucho más importante. Entonces, el tener muy claro que eso de decir, esta cuota es chiquitita, puedo posponerla un mes y hacer otra cosa con ese dinero, en el futuro quizás sea algo que nos pueda condicionar otro crédito para algo mucho más importante. Está buenísimo tener claro eso. Aparte, es parte de la salud integral, porque la salud financiera y la madurez del ahorro, de decir, bueno, la satisfacción de soy buena pagadora, estoy haciendo esto mes a mes, pagando las cuentas también, que son parte, ¿no? Pero vivimos mucho más tranquilos. El tener una buena conducta financiera no solo es importante para los aspectos financieros, sino para toda nuestra vida, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué el BROW siempre es una opción para las personas que analizan solicitar un crédito o también un préstamo? Nosotros estamos muy orgullosos y forma parte de ese rol que mencionábamos al principio, el tener los créditos más accesibles para las familias uruguayas. Y son créditos donde nosotros cobramos solamente la tasa de interés, es decir, no cobramos ningún otro gasto adicional, y esa es otra de las cosas importantes a tener en cuenta en el momento de solicitar un préstamo. Es decir, muchas veces nos pueden decir, bueno, la tasa de este préstamo es X, pero además de la tasa X tenemos, no sé, gastos de administración o determinadas comisiones, que todo eso suma y es más dinero que vamos a tener que pagar mensualmente para ese préstamo. En el caso del BROW es limpito, es decir, es el préstamo y la tasa de interés que le informamos al cliente y absolutamente ningún costo más. Entonces, como metodología para trabajar como sugerencia, en esa planilla Excel donde evaluamos nuestros ingresos y nuestros costos, también hacer una planillita con las distintas opciones de financiamiento para cubrir nuestras necesidades, considerando todo lo que nos van a cobrar. Y bueno, y ahí vamos a ver mensual por cada 10.000 pesos, ¿cuánto tengo que pagar en la opción A, en la opción B, en la opción C? Estoy segura que la del BROW va a ser la mejor. Buenísimo, gracias. ¿Cómo puede una persona identificar las opciones de créditos más adecuadas para sus finanzas personales, para su momento de la vida? Definir cuál es la necesidad que tenemos. ¿Qué necesito? ¿10.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos? ¿Cuánto es lo que necesito? Evaluar qué plazos me pueden dar para pagar esa obligación. Es decir, hay instituciones que dan plazos más cortos, otras que dan plazos más largos. Nosotros en el caso del BROW, para préstamos personales, podemos llegar a dar hasta 60 meses para el pago de esas obligaciones. Entonces, definiendo la cantidad, definiendo el plazo en que lo puedo pagar, puedo saber cuál es la cuota que yo voy a tener que cobrar. Y esa cuota va a ir a mi planilla Excel. Claro. Es decir, va a ser uno de los gastos que yo sé que todos los meses voy a tener que cubrir esa cuota mensual. Y bueno, y ahí lo que voy a tener que saber es si la puedo pagar. Si mis ingresos permiten, además de todos los otros gastos, poder cubrir esa cuota. Bien, perfecto. ¿Hábitos que nos recomiendes para administrar mejor nuestras cuentas personales? Cumplir con las obligaciones en tiempo y forma, no dejar que se venzan, tener claro qué es lo que tenemos que pagar y en qué momento lo tenemos que pagar. Creo que eso, como decíamos hoy, nos va a permitir vivir mucho más tranquilos, estar mucho más confortables. Bien, me imagino que también en ese Excel debe haber varias hojas, ¿no? Por supuesto. Lo que debe ser el Excel de Mariela debe ser, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿qué consejos les darías? Bueno, también sé que en la Fundación lo están haciendo, pero las personas que recién salen al mercado, que de repente tienen por primera vez su tarjeta de crédito, ya lo hemos dicho, pero también para repasar. Estamos tratando de acercarnos mucho más a lo que es el segmento joven. Nosotros como Banco República tenemos 1,5 millones de clientes, es decir, que tenemos un porcentaje importante de la población uruguaya que tiene sus cuentas, cobra sus sueldos, cobra sus jubilaciones en el banco, realiza préstamos con el banco, tiene tarjetas de crédito. En el caso de los jóvenes hemos implementado algunos mecanismos para tratar de acercarnos más. Entonces, bueno, ahora hemos implementado algunos mecanismos para que la puedan abrir en forma digital, sin tener que ir al banco, y allí acceden a una cuenta, una cuenta que puede ser de ahorro, si recibe regalos de la familia, por ejemplo. Puede ser una cuenta donde cuando comience a trabajar puede recibir sus ingresos de sueldo del trabajo. Le damos la tarjeta de débito y le damos un usuario de eBrow para que lo pueda manejar todo eso digitalmente. A partir de allí, en función de ese flujo de ingresos que ingrese a esa cuenta, va a tener posibilidades de hacer un préstamo, un crédito social o tener una tarjeta de crédito. Entonces allí mi sugerencia es, vamos a empezar obviamente seguramente con importes chicos, acordes a los ingresos que tenga ese joven.
un cumplimiento adecuado de todas esas obligaciones, porque además nosotros vamos mirando ese cumplimiento y a medida que el joven va avanzando y va cumpliendo con esas obligaciones, tiene posibilidades de cada vez tener un crédito mayor, porque ese buen cumplimiento justamente lo que le da es la posibilidad de ir teniendo mejor, más importe de crédito, más plazo también. Al tener más plazo, por la misma cuota va a poder llevarse un préstamo más grande porque tiene más tiempo para pagar. Entonces, siempre tener claro qué es lo que tenemos que pagar y cumplir con las obligaciones en tiempo y forma. Perfecto. ¿Tiene el Brow hoy en día opciones de crédito para todas las personas? Sí, sí, efectivamente. Nosotros tenemos opciones de crédito para todas las personas. Muchas de ellas se puede acceder directamente a través de nuestra web, es decir, en el caso de empleados o de jubilados que cobren su sueldo a través del banco. En ese caso pueden acceder al crédito directamente desde nuestra web y se le acredita en la cuenta en forma instantánea y vuelvo a repetir, con las mejores tasas del mercado. En el caso de que no cobren a través del banco, tienen la posibilidad también de hacerlo con muy buenas tasas, pero en ese caso en forma presencial en estas 130 sucursales que tenemos en todo el país. Pero tenemos una oferta adecuada para cada uno de los uruguayos. Para cada familia. Bueno, muchísimas gracias por la claridad, por la generosidad también en transmitirnos los conceptos y por seguir impactando socialmente, que también eso es muy importante para cada uno de nosotros. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Para mí fue muy interesante tener esta conversación y aprender y seguir aprendiendo junto a ustedes. Nos vemos en la próxima.